la doctora Verónica Aguirre, quien es coordinadora de la Defensoría del Pueblo en la zona 6. Doctora Aguirre, este tema que se inició en el Cabildo de Mujeres, que llegó a la Defensoría del Pueblo, que pasó a la función judicial con un juez que sentenció la anulación de la elección de vicealcalde y obliga al gobierno local en un plazo de 5 días a elegir un nuevo vicealcalde, en este caso una nueva vicealcaldesa, por la forma en que se dan las cosas. Es un tema de debate. El día de ayer escuchábamos en el noticiario del mediodía, en este medio de comunicación, a una joven líder de un novel movimiento que se forma, un movimiento que ella lo declaró como de derecha, que se encontraba en contra de esta decisión. Decía que son activistas femeninas las que intentan hacer un flaco favor a la mujer cuando ésta tiene toda la capacidad y opciones en el marco legal ecuatoriano de llegar a cualquier dignidad sin este tipo de ayudas. Este tipo de polémica se ha abierto. Quisiéramos tratar con usted este tema que lo trató la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles son los fundamentos para haber acogido esta acción de protección que se la puso hacia la Defensoría del Pueblo, que luego fue a la función judicial? Buenos días, Gustavo, muchas gracias por su invitación. Un abrazo y un muy buen día para todos los radioescuchas. En efecto, a través del Cabildo de Mujeres se llegó una petición a través de la Defensoría Pública, de la Defensoría del Pueblo, perdón, para que en el marco de nuestras competencias se establezca si los derechos fundamentales y derechos constitucionales de las dos concejales mujeres que forman parte del Cabildo del GAT Cuenca fueron vulnerados o no. Después de la investigación defensorial y con los documentos que nos entregó el propio GAT municipal, se estableció por parte del equipo defensorial que efectivamente había una vulneración al derecho de equidad de género y al derecho de paridad. En base de aquello, nosotros como Defensoría del Pueblo activamos una garantía constitucional proponiendo que los derechos vulnerados, que son los antes ya indicados por parte del juez acuo o al juez constitucional al que por sorteo le tocó esta diligencia o este proceso, se establezca y se reintegre o se recuperen los derechos que las concejales habían estado perdiendo. Respeto mucho el criterio de la persona a la que usted se refería en inicios de la entrevista. No le conozco a la señora, no he oído de aquella asociación siquiera. Respeto el criterio de ella, pero no es un flaco favor el que se le está haciendo a las dos concejales mujeres. Ella califica como una evidente acción del mundo machista. Dice, el considerar a la mujer como un ser inferior que requiere de este tipo de ayudas. A ver, la mujer... Posición de una mujer. Qué pena escuchar Sí, le comento esto por la polémica que se ha abierto, como un ejemplo de lo que se dice. Respeto el criterio de la señora a la que se refiere. Como le comentaba, no le conozco ni le he escuchado, pero no comparto absolutamente con ella lo manifestado. No es un favor que se les está haciendo a las mujeres, ni que a través de esta acción una mujer pueda lograr tener un espacio en la vida política y en la vida pública del país. De ninguna manera. Lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo es velando por los derechos constitucionales de las personas. Esencialmente de derechos. Es un tema netamente técnico-jurídico, Gustavo. No hay un tema político, no existe por parte un tema personal hacia el alcalde, al señor vicealcalde, a quienes respeto mucho y considero. No se trata de aquello, se trata de respetar la Constitución, los tratados internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor y por lo tanto está en la obligación de acogerlos, incluso dentro del bloque constitucional. Incluso el artículo 317 del COTAD forma parte del bloque constitucional del país. ¿Cómo analiza usted las declaraciones dadas por el alcalde de Cuenca, que las retransmitimos hace 2 días? Decía que la sentencia judicial no iba en contra del Consejo Municipal, sino en contra de la ciudadanía. No, de ninguna manera. La acción fue propuesta por esta coordinadora y nosotros, del momento que pedimos quién es o designamos quién es el demandado o el legítimo o el legitimado pasivo, indicamos que efectivamente es el alcalde de la ciudad de Cuenca en la persona del ingeniero Pedro Palacios y
los ediles que forman el GAT municipal. De ninguna manera esto es un tema contra la ciudad, más bien creo yo que es un tema donde la ciudad va a salir fortalecida porque se está reintegrando o se está resarciendo el derecho que tenían aquellas que tienen el derecho las dos concejales a participar de la paridad y de la equidad de género. Gustavo, recordemos que la paridad no es otra cosa más que compartir el poder. Eso es lo que dice la norma, la Constitución, los tratados internacionales. Y compartir el poder como si el alcalde fue electo mediante elección popular y recayó en la persona del ingeniero Palacios, lo legal, lo lógico, lo que corresponde es que este sea compartido en la segunda cabeza del Ejecutivo del GAT por una mujer. Ya. Permítame un brevísimo paréntesis en la entrevista. Queremos enviar un mensaje a nuestros oyentes a partir del día de hoy en nuestros programas y entrevistas en vivo. Acogeremos las opiniones ciudadanas y las publicaremos para quienes nos escuchan y nos ven en las redes sociales, publicando los comentarios, preguntas u opiniones de nuestros oyentes. Así que son bienvenidos a hacerlas a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, de las diversas plataformas electrónicas en las cuales se encuentra esta señal. Doctor Aguirre, ¿en qué punto se encuentra esto? El municipio hasta el día de ayer, hasta el cierre de esta edición informativa, no ha recibido la notificación del juez y el plazo de 5 días, entendemos, ya corre, y no solamente corre, sino que se cumple. Así es, el plazo de 5 días debe cumplirse hasta este día viernes, es decir, mañana el Consejo tendría que elegir a la vicealcaldesa de entre estas dos concejales. La sentencia es muy clara y a nosotros, estimado Gustavo, no nos ha llegado hasta el día de ayer la notificación por escrito. Hoy en la casilla judicial iremos a verificar si es que la misma se encuentra ya a las 10 de la mañana. De no haberse notificado, ¿qué tendría que suceder? Bueno, el juez constitucional tiene un término para dictar la sentencia de acuerdo a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales. Yo entiendo que ese plazo se cumplirá porque es un juez que conoce y tiene una amplia trayectoria dentro de la función judicial. Entonces, estoy segura que máximo hasta el día de hoy debió haber sido entre ayer, estamos en esa expectativa entre ayer o hoy, pero estoy segura que el día de hoy como máximo llegará la sentencia. Uno de los concejales entrevistados el día de ayer señalaba que existe el consenso ya de 10 concejales, que sería mayoría, de aceptar la acción judicial y de proceder conforme se señala en la misma, pero por allí se habló, y lo hizo el propio alcalde, de una posibilidad de apelar a la decisión judicial. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, ese es el legítimo derecho del alcalde de poder presentar su acción de apelación. Ahí hay que corregir. Alguna persona del GAT municipal, alguno de los concejales, se refería a una impugnación. No es una impugnación la que se debe realizar. Caben dos acciones. La primera, que es una aclaración a la sentencia, que es lo que pidió el procurador síndico, o la segunda, que es directamente la apelación ante la Corte Provincial. Tendría que debatirse, pero estamos seguros, Gustavo, que la fundamentación de la Defensoría del Pueblo fue totalmente apegada a derecho y a la Constitución, y estoy segura que con los referentes de la Corte, de los que ha tenido la ciudad de Cuenca frente al Ecuador en la Corte, la sentencia se ratificará. Más bien yo quisiera hacer un llamado a la sensatez, a tomarlo esto como un acto absolutamente maduro y dar espacio a lo que la Constitución y la norma dice. Seamos cumplidores de lo que la norma nos exige. Eso es lo que pide la Defensoría. ¿Por qué esta norma ha sido inobservada de una forma tan general en Ecuador? Hay más de 200 municipios en el Ecuador, en poquísimos de ellos se ha concretado esto de la alternabilidad de género. Incluso se ha señalado de que para la presidencia y la vicepresidencia de la República debía también haberse observado la norma. Bueno,
yo me puedo referir al 317 del COTAD. Que es del COTAD, Así es. Que esto excluye, no implica el Ejecutivo, en el caso presidente no y implica vicepresidente. el Ejecutivo, pero sí la Constitución y los tratados internacionales. Sobre aquello, Gustavo, no quisiera pronunciarme en este momento, pero sobre el resto de GATS municipales, yo escuchaba ayer a un alcalde que llamó justamente a hacer esta consulta en la Defensoría del Pueblo y me decía, pero en mi caso, las 3 concejales se pusieron de acuerdo y nominaron a un concejal varón. En ese caso no hay el problema ni se da la situación jurídica porque implícitamente, expresamente las concejales están diciendo no deseamos ostentar ese cargo. Hay una frase en la norma del COTAD que habla de cuando es posible la elección. Así es, Gustavo. Dice en cuanto fuere posible. En cuanto fuere posible. Pero cuando no es posible, Gustavo, es la pregunta que nosotros realizábamos dentro de la audiencia. Esta ambigüedad, esta falta de claridad en la ley complica las cosas. Si la ley dice que deberá compartirse el poder mediante la paridad y deberá respetarse la equidad de género, es decir, hombre-mujer, pues debería respetarse eso. ¿Y a través de qué? A través de una acción afirmativa que el Estado está obligado a dar al grupo vulnerable, en este caso el grupo vulnerable y minoritario. Obviamente eran las 2 concejales mujeres, pues estamos hablando de un consejo totalmente dispar. Entonces habría que aplicar la acción afirmativa y decir no únicamente nominar, porque hay una diferencia muy grande entre la nominación y la elección. Entonces tenía que elegirse mediante una acción afirmativa a una concejal mujer entre la doctora Flores y la doctora Peñalosa, pues ninguna de ellas había manifestado que no estaba dispuesta a asumir el cargo de vicealcalde. ¿La sentencia del juez dada en la ciudad de Cuenca genera jurisprudencia? No genera jurisprudencia, estimado Gustavo. Es una sentencia emblemática, sin duda, que va a servir para todo el país, para que se tome en cuenta el criterio de paridad y equidad de género, pero no sienta jurisprudencia, pues aquella tendría que venir de la Corte Constitucional. Entonces, puede ser que a lo mejor esta acción nos lleve a la Corte Constitucional y tengamos una jurisprudencia clara para que de una vez tengamos el universo absolutamente establecido de cómo se debe actuar. ¿Qué grado de certeza tiene usted, doctor Aguirre, de que Cuenca contará con una vicealcaldesa antes de que termine esta semana? Debemos cumplir la norma, tengo la certeza de que se acatará la resolución del juez y también hay que considerar, estimado Gustavo, que de no tomar en cuenta o hacer caso omiso de la sentencia, existiría un posible acto penal sobre desacato. Así es. Bien, queremos agradecerle por su presencia. No, Gustavo, a usted por permitirme estar aquí. Declaraciones de la doctora Verónica Aguirre, coordinadora de la Defensoría del Pueblo Zona 6.